los hombres y las mujeres aparecen muy a menudo nombrados en el Corán. Vale la pena también añadir que el Corán es obra de Dios para los musulmanes. El Corán está escrito en lengua árabe o fue dictado en lengua árabe y, por tanto, si el legislador divino se molestó en utilizar los ladrones, las ladronas, los hombres, las mujeres, sabían perfectamente que no era necesario. Es decir, que en árabe, y lo mismo que en catalán o en castellano, utilizando el masculino, se refiere uno a hombres y a mujeres. Pero muchas veces la palabra de Dios para los musulmanes se entretiene en remarcar esta doble condición mujer-hombre, y para ellos y para ellas va todo el conjunto de la doctrina. Dice, como digo, la Sura Al-Maida: cortar las manos del ladrón y del ladrona en compensación de lo que hizo. Esto parece que es indiscutible. No hay otro fragmento del Corán que se refiera al hecho de robar y a qué castigo hay que aplicar, pero naturalmente, como todos los textos, sean sagrados o no sean sagrados, creo yo que como personas humanas y con raciocinio que tenemos que aplicar su lectura y ver en qué contexto surge esta obligación o esta prescripción de cortar las manos al ladrón o a la ladrona. Surge, como todos ustedes saben, de un contexto árabe de la península de Arabia, que se caracterizaba en la primera mitad del siglo VII, que es cuando se hace descender la palabra de Dios. Surge en una sociedad nómada. Entonces era prácticamente imposible aplicar un castigo a una sociedad nómada que no fuera este de darle un castigo físico, pero que no se podía en ningún modo contemplar la idea de le vamos a poner en la cárcel, etc. El ladrón tenía que seguir en la caravana, porque era una sociedad sobre todo nómada, y por tanto la única solución, entre comillas, no estoy de acuerdo con ella, y hay que decir que los musulmanes mayoritariamente no están de acuerdo con ella, con este castigo. Simplemente he dicho, se puede entender que se dicte de esta manera porque en aquel momento, en aquella sociedad, no había otra posibilidad de castigo, puesto que eran gente de caravanas que iban de un lado a otro y era muy difícil. Como digo, o como saben todos ustedes, son muy pocos. Por eso he hablado de la inmensa mayoría de los musulmanes no creen en este castigo. Son muy pocos, como decía, los países que siguen aplicando este castigo. Son muy pocos, pero hay que decirlos: Arabia Saudí, Irán, el norte de Nigeria, Afganistán, todo el régimen de los talibanes, cuya crítica me ha gustado oír, y muy bien saben los pakistaníes que en el Valle de Suad ahora hay problemas y estoy con muchas ganas de que se acaben, parece que la cosa va bien, y últimamente se han sumado Sudán y Somalia. Por tanto, es un castigo que se aplica en muy pocos sitios si entendemos la inmensidad del nombre de musulmanes que hay. Voy a seguir metiéndome en trozos no cómodos, por lo menos, y me voy a permitir criticar, lo hago a menudo, un llamamiento a una moratoria que hizo uno de los musulmanes que vive en Europa con gran influencia. Estoy hablando del suizo musulmán Tariq Ramadan, egipcio de familia, que en el año 2005 colgó en internet, sigue colgado, lo pueden ver en su página web, tariqramadan.com, colgó lo que él llama una moratoria para dejar de aplicar los castigos físicos mientras los musulmanes se reúnen y piensan si hay que lapidar a un adúltero o sobre todo a una adúltera, si hay que cortar las manos a un ladrón o a una ladrona, si hay que dar 100 azotes, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con esta moratoria, como digo, se colgó en 2005, hace de esto 4 años. Si ustedes entran en internet verán el debate
que ha surgido alrededor de esta petición, pero yo desde luego no tengo ni necesidad de vanagloria ni nada que se me parezca para decidir o para pensar que no hay que cortar las manos a un ladrón. Yo no necesito ni medio segundo. No, la civilización ha ido por otro lado, esto es fruto de otra época y por tanto Dios Ar-Rahman y Ar-Rahim hoy no hablaría de esta manera. Voy a entrar por último o por penúltimo, porque luego las dos explicaciones que me han precedido me han gustado mucho y me gustaría volver a insistir algo en ello, si me lo permite el tiempo, tranquilo, si no habrá tiempo en el coloquio, pero me gustaría hablar del tema peliagudo, que es el de el famoso fragmento coránico que habla, y digo habla, de que se puede pegar a las esposas. Entro cogiendo el toro por los cuernos, aquí hay mucho hombre, hay mucha mujer, y por tanto creo que puede ser importante lo que pueda o no pueda decir. Hay un fragmento coránico, un único fragmento del Corán, que es la Surat An-Nisa, es decir, la número 4, la que habla sobre todo de cuestiones de mujeres, donde se dice Ar-Rijal Qawwamuna 'ala an-Nisa bima faddala Allahu, en fin, dejo el siguiente, simplemente lo digo para los que sepan el Corán de memoria, me puedan seguir. Este fragmento es el que acaba diciendo que, bueno, se suele traducir como ahora yo haré, pero sigue diciendo que si se tiene miedo de la nushuz, de la rebelión que pueda, o de la desobediencia que pueda presentar una esposa a su marido, entonces hay que amenazarla, dejarla sola en la cama y finalmente pegarla. Voy a volver atrás para analizar este fragmento, que será el único que hay y por tanto el único que examinaré. En realidad, esta palabra qawwamuna, Ar-Rijal Qawwamuna 'ala an-Nisa, ha sido traducido o entendido en general como los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, los hombres tienen poder sobre las mujeres, pero yo, viendo la continuación de lo que dice la palabra de Dios, creo que sería mejor traducir por los hombres tienen responsabilidad sobre las mujeres, puesto que el texto habla muy claramente de lo que gastan estos hombres con su dinero para estas mujeres. Por tanto, es una responsabilidad, a mi modo de ver, muy claramente económica, según el texto del Corán. Sigue diciendo, por tanto, ya he discrepado, autoridad, poder sobre, por, y lo he cambiado por una responsabilidad. Creo que es así, así lo pienso, y lo he consultado evidentemente a personas que saben más árabe que yo, para ver si se podía dar esta lectura. Yo creo que es la lectura correcta, responsabilidad. Segunda parte de este fragmento: si tenéis su rebelión, nushuz, amenazadlas, dejarlas solas en la cama, abdulluhunna, es decir, pegarlas. Y yo no tengo ningún inconveniente en traducir el verbo daraba como pegar. Los que aprendemos árabe en la universidad, aquí veo mis alumnas y alumnas, recordaréis o recordamos que el primer verbo casi que se enseña es el verbo daraba, porque permite pegar a, yo pego a, me han pegado, y permite una serie de formas verbales muy convenientes para hacer la gimnasia mental que requiere el aprendizaje de una lengua. Ha habido, evidentemente, muchos problemas para no entender que se está trabajando, que se está hablando de pegar, es decir, no hay ninguna gana de entender este verbo árabe como violencia física. Podrán ustedes entrar en internet y verán, por ejemplo, escribiendo en árabe e islam es suficiente, y verán, por ejemplo, el escrito largo de una conversa al Islam, amiga mía por cierto, y encantadora, buena conversa y buena conocedora del Islam, quizá no tanto del árabe, que se empeña en decir que el verbo daraba no significa dar golpes, sino dar un golpe de efecto.